Buenas tardes a todos. Primero que nada, bienvenidos y muchas gracias por asistir a esta jornada. Realmente nos alegra nosotros como jóvenes, siendo parte de la Asociación Belgrano, de poder realizar este espacio, poder brindarle la necesidad de este espacio de formación, en donde quizás hoy todo el mundo opina, todo el mundo habla y por ahí uno no está tan seguro de la veracidad de lo que se dice. Entonces poder contar con la presencia del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, como así también del licenciado Hugo Rodríguez, y brindarnos su visión sobre la geopolítica en el siglo XXI es una gran herramienta que nos da a nosotros como ciudadanos para poder entender dónde estamos parados en esta actualidad. Así que bueno, para empezar me gustaría presentarlo al licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. Él es licenciado en Ciencia Política, analista político, especialista en geopolítica suramericana, profesor invitado en la Cátedra Libre de Pensamiento Nacional de la Universidad Nacional de la Patagonia, miembro fundador del CES y CIVIS, profesor adjunto de la Maestría de Relaciones Internacionales, Fundación Democracia del Círculo de Legisladores de la Nación, miembro de Geosur, Asociación Sudamericana de Geopolítica e Internacionales de Uruguay, columnista de geopolítica del programa radial El Club de la Pluma, el cual se retransmite en Argentina, México, Uruguay, Brasil, Colombia y Venezuela, columnista de geopolítica y política internacional del programa Dicho de Otro Modo, que se emite por Radio Nacional Mendoza, columnista de política internacional del programa de televisión Con Sentido Común, que se emite por los canales de televisión del Sistema Cooperativo de Argentina, entre tantas otros cargos y funciones. Asimismo, es coautor del Diccionario de Seguridad y Geopolítica Latinoamericano y Tropas Norteamericanas y la Geografía del Saqueo. Asimismo, queremos aprovechar y felicitarlo por el premio que ha ganado, el Premio Cultura 2015, Arturo Jauretche. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Esperemos que la tecnología no le esté interrumpiendo. Bueno. Bien. La tecnología no es mi fuerte, disculpen, ¿no? Vamos a iniciar esta jornada desde el punto de vista de analizar la realidad del siglo XXI, que absolutamente tiene poco y nada que ver con el siglo XX. Es más, está más relacionado con el principio del siglo XX, que desembocó en la Primera Gran Guerra Mundial, que en lo que posteriormente ocurrió. Lo que pasa es que todavía nosotros, los que tenemos más de 50 años, seguimos con ideas totalmente ya desfasadas de la historia. Y hoy en día vuelven las viejas luchas internacionales y los nuevos espacios geopolíticos a conquistar y a conflictuarse. En este marco, por eso hemos puesto la lucha entre atlantistas y continentalistas, también se está definiendo en nuestro territorio que, si ustedes escuchan a los analistas políticamente correctos, dicen de que América Latina está fuera de cualquier interés de cualquier potencia, especialmente de Norteamérica. Ustedes habrán escuchado muchos especialistas en los últimos años decir que Argentina se cayó del mapa, que a América no le importa a nadie, que América del Sur, y bueno, está ahí, pero como dice acá nuestros amigos, son los bolitas del sur, y bueno, no hay mucha cosa importante que sacar de este continente. La realidad es totalmente distinta. Bien, acá vamos a empezar con este tema para analizar. En primer lugar, hay que reconocer que no existe una geopolítica global. Son geopolíticas múltiples y además cada nación o cada grupo de nación tiene su geopolítica. O sea que hay enfrentamientos a diario sobre este tema. El otro punto importante es que para que nos vayamos abriendo la mente es que desde 1991, cuando desapareció la implosión de la Unión Soviética, las luchas ideológicas dejaron de tener interés e importancia y pasaron a tener importancia las tensiones y las luchas geopolíticas. ¿Para qué? Para controlar los grandes espacios y los grandes espacios geoeconómicos y geoestratégicos. Eso es lo que hoy está vigente. Acá nadie pelea por un problema ideológico. Desde el fin de la Guerra Fría, esto lo quiero dejar bien aclarado, porque ya lo había dicho el último estadista que tuvo el siglo XX argentino, que se llamó
le guste a algunos, otros no, el general Juan Perón. Perón dijo de que todo era política exterior, no había política interior. ¿Por qué? Porque como uno se posesione dentro de esa política exterior, puede desarrollar una política interior. Si no, es atar el burro atrás del carro. Es así como se viene desarrollando la historia de esta parte del siglo. Esto es importante para que comprendamos otro de los conceptos que tanto se habla en geopolítica, que son el poder duro y el poder blando. El poder duro está ahí muy bien representado porque es el poder militar y el poder económico. Las grandes potencias siempre han aplicado o las manos militares cuando ya no convencían económicamente, y si no ponen, como bien decimos ahí, el incentivo a la zanahoria delante de los distintos países. Pero el poder blando es otro. El poder blando es esa dominación cultural a la que hemos sido afectados, que hoy en día sigue estando muy presente, especialmente en las universidades, donde salen los cuadros dirigenciales. Todavía uno puede por ahí, y lo escucha en los profesionales egresados, de que lo tenemos en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos ha entrado en la etapa histórica de la declinación imperial. Y eso es irreversible, por muchos factores. En este aspecto, cuando se habla de es una forma indirecta de poder, imagínense que todavía China no tiene Hollywood, pero el día que China tenga el Hollywood, se acabó la dominación cultural que tiene Estados Unidos sobre nosotros. Como bien decimos, ustedes verán que cualquier chico de la Argentina sabe cómo es la bandera de Estados Unidos con sus barras y sus estrellas, porque no hay película en que no aparezca. Sin embargo, uno le pregunta por la bandera de Paraguay y absolutamente la desconoce. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos un sistema cultural cinematográfico que nos permita desarrollar estas potencialidades que realmente tenemos y que las desconocemos además. Pero acá viene un tema muy importante que es para que abramos más la mente. Son los cambios de la aceleración de los tiempos, que es muy importante. Imagínense que nosotros, que hemos vivido esos años del 70 al 2010, la población mundial se ha duplicado. Y para nosotros nada. Pasamos de 3.500 millones a 7.000 millones de habitantes. Y nosotros nada. Quizás por ahí entendamos un poco. Córdoba, en los años 70, donde hoy la circunvalación era campo. Hoy en día uno pasa la circunvalación y hace 5, 6 kilómetros, 10 kilómetros y hay barrio y barrio. Pero es una concepción o conocimiento muy escaso. La realidad es que esos 7.000 millones no están todos concentrados bien tampoco. Entonces hay países que tienen casi 1/3 de la población del mundo. Cuando uno suma la población de la India con la población china, es 1/3 de la población del mundo. Atenti con ese dato, ¿no? Y para nosotros no, y nosotros seguimos siendo un continente despoblado, mal poblado, poblado en la costa, despoblado en el interior, con apenas 350 millones de habitantes. 1/3 de la población hindú, para entender estos temas, que nunca nos dicen los expertos en política internacional. Y en lo geopolítico, esto cómo se ha venido desarrollando. Observen ahí, miren la velocidad de los tiempos. En 1814, el famoso Tratado de Viena, que duró 100 años, fue después de la derrota de Napoleón, cuando las potencias europeas, la Santa Alianza, se organizaron y se repartieron los despojos del imperio napoleónico, y hubo una supuesta paz armada que va a durar hasta 1914, 1918, que en esa hermosa hecatombe europea que involucró a todo el mundo, terminó con 4 imperios: el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio turco y el imperio ruso. O sea, había durado 100 años. Después va a venir el intermezzo entre las dos guerras, porque las dos guerras es la continuación de la primera. No es que la Segunda Guerra es una nueva guerra, no, es un intermedio que hubo entre las potencias europeas y se volvieron a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial, que terminó
con la famosa bipolaridad que todos la hemos vivido, la hemos sufrido, hemos visto sus efectos en nuestros continentes, pero que ha durado 50 años. O sea, vamos viendo la aceleración de los tiempos. Eso terminó, por supuesto, en la caída del muro de Berlín en el 89 y en el 91 la implosión soviética, el gran monstruo que cayó sin tirar un tiro. Y a partir de 1991 tenemos la última globalización que fue encabezada por Estados Unidos de Norteamérica y la triada. Le informo que la triada es Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Pero esa triada, no todos son iguales. En la triada esa lo importante es de Europa, Francia, Alemania, Inglaterra y Japón. Los demás países son de segunda línea o periférico, como se le quiere llamar ahora. En 1991 es el máximo cenit del poder norteamericano. Se implementa el famoso Acuerdo de Washington y cada país tiene que cumplir a rajatabla las directivas de ese nuevo instrumento que se ha creado de dominación internacional y global. Pero como todas las potencias, todo tiene su cenit y también tiene su declinación. Y iniciando este siglo, estamos hablando del 91, ¿no? Estamos en 2015, así que no han pasado muy pocos años, y ya en el 2001 se empieza a ver los primeros resquebrajamientos de este poder unitario que había establecido Estados Unidos. ¿Y en qué se va a basar? En un repliegue de Estados Unidos. En un segundo punto que es importante hoy en día, la decadencia de Europa y los nuevos actores emergentes en la escena internacional, que no habían sido tenidos en cuenta, porque ustedes, recién hace pocos años, por lo menos, cuando uno ve a nuestros empresarios, descubren China. Nuestros empresarios descubren tarde China, India, etc. Y eso es dramático para nosotros. Porque llegar siempre tarde a la estación cuando el tren está andando o se está yendo es complicado. ¿Por qué? Porque nos faltó un pensamiento estratégico concreto a analizar el mundo. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, nuestras universidades y nuestros centros de poder local no tenían en cuenta estas maniobras nuevas. Todo esto que estamos hablando, esos 3 puntos que son clave en el 2015, se están desarrollando en un marco de crisis económica internacional, problemas globales, desigualdad y pobreza, cambio climático, terrorismo, etc. O sea que el panorama es bien complicado. Y donde se está desarrollando el choque de lo que ya vamos a ver es en las regiones como Ucrania, Yemen, Libia, Siria, Irak, Afganistán, Cuerno de África. Esas son las demostraciones más palpables de esta conflictividad que se está desarrollando entre potencias en decadencia y potencias emergentes. Fíjense qué casualidad. La teoría de Mackinder, el que inició siempre un estudio en geopolítica, siempre lo analiza, se vuelve a reiterar en el 2015. ¿Qué es lo que se está peleando? Este es el área pivot que decía Mackinder, que quien controlara esto iba a controlar el mundo. Es justamente Eurasia, Rusia, China. Y después decía que como él es un inglés, viene de una potencia marítima, que había que hacer unos cordones sanitarios para impedir que este centro se pudiera expandir. Bien, en la actualidad, ¿qué es lo que estamos viendo? Justamente eso. Las 1000 bases militares desplegadas por Estados Unidos se despliegan más en toda esta zona para impedir que China y Rusia accedan a los océanos. Por eso la defensa mortal de Rusia de la base de Tartus en Siria, porque es la única que le queda en el mar Mediterráneo. O sea que es un acceso marítimo. Es tremendo lo que estamos viendo, pero fíjense que han pasado, ¿cuánto? 120 años y volvemos a la misma película del 1904. ¿En qué se basaba Mackinder? Y bueno, Mackinder decía que quien controle los pasos marítimos, Canal de Suez, Gibraltar, Panamá, el estrecho de Malaca en esta zona, va a controlar el comercio y el que controla el comercio controla el mundo.
Bueno, lo estamos viendo en acciones concretas en estas épocas. Pero acá hay el gran cambio. Observen, la triada. Hoy en día, los grupos estos, el BRIC, Brasil, Rusia, India y China, ya no necesitan básicamente de los mercados de Europa y Estados Unidos, porque están creando internamente un desarrollo de una clase media que está superando, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, 1.000 millones de nueva clase media. Y esos 1.000 millones reemplazan tranquilamente a los 600 millones de europeos, a los 350 millones de norteamericanos. Entonces, allí es donde tenemos que poner los puntos sobre las i's para entender esto, si no, no entendemos nada. Y como ustedes verán, es prácticamente hemisferio sur contra el hemisferio norte, sacando Rusia, todo está hacia el hemisferio sur. Y en nuestro continente tenemos uno de los miembros que está siendo fuertemente cascoteado por la triada, que es Brasil, y que nosotros vamos muy ligados, debido al Mercosur, al destino de este grupo de Brasil.